¿Qué pasa, Ibrahim? ¿Cómo estás? Hola. Salam alaikum. Alaikum salam, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Molt bé, Artur. Muy bien, muy bien. Ibrahim es un compañero que nos hemos encontrado en muchas manifestaciones a favor de Palestina y hace tiempo que tenía ganas de que vinieras al programa, así que estoy muy contento de que hayas venido. Gracias por venir. Gracias, Artur, muchísimas gracias. Sí que hemos concedido, de hecho, que menos, yo soy palestino Sí. y tendría que apoyar a mi pueblo, defender lo que está pasando actualmente, la matanza, el El exterminio, el genocidio, sí. genocidio que está pasando en Gaza, en Gaza y Cisjordania. Está pasando cosas muy horribles que no habían pasado ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera. Es fuerte, ¿eh? Sí, sí, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y Y bueno, y por eso hacemos este programa, para intentar que la gente no pierda el hilo, porque, bueno, digamos que sí, un poco la geopolítica ya nos lleva a olvidar Palestina, como suele pasar históricamente, para ahora centrarnos más en Irán y que un poco ya sabemos cómo funciona este sistema que hace cortinas de humo para que no se vea lo que no les interesa. Entonces tenemos que seguir poniendo a la palestra que en Gaza sigue muriendo gente día tras día y que no ha parado y que aún no se ve atisbo de que vaya a parar. es que muchos amigos o los medios de comunicación, lo primero que te preguntan, empezando a hablar del 7 de octubre de hace 7 meses. Sí, sí. Y el 7 de octubre, yo muchas veces le digo al periodista o al amigo o al compañero, le digo, oye, ¿y por qué no hablamos qué es lo que pasaba en Palestina el 6 de octubre? O el 5 de octubre, o 17 años antes, que Gaza estaba bloqueado, estaba asediado, no podía entrar ni salir nadie, simplemente por el bloqueo que había ejercido Israel sobre 2 millones o más de 2 millones de palestinos en Gaza. ¿Por qué no hablamos de estos 17 años antes? ¿Y por qué no hablamos de 75 años antes, desde la Nakba, cuando han expulsado a más de 800.000 palestinos desde Palestina para proclamar el Estado de Israel? Y entre estos 800.000 palestinos eran mis padres. Mis padres nacieron en Jaffa, en Palestina, y mis abuelos también nacieron en Jaffa, en Palestina, y mis bisabuelos y tetrabuelos, me imagino, y mis tetrabuelos han nacido en Jaffa, en Palestina. Mis hermanos mayores han nacido en nuestra casa en Jaffa, en Palestina. Y en 1948 tuvieron que salir escapando para poderse salvar el pellejo, salvarse la vida. Y mis padres se llevaron a mis hermanos y se escaparon de casa nuestra. Y mi madre siempre decía que quiere volver a su casa porque era su casa. Simplemente porque era su casa, de sentido común. Y se escaparon, al final aterrizan en Jordania para empezar de cero, y yo nací fuera de Palestina, en Jordania, pero en condiciones normales tendría que nacer yo, igual que mis hermanos mayores, en Jaffa, en Palestina. En tu casa, sí. En mi casa, como mis hermanos mayores. Yo digo que soy yafawi, yo soy de Jaffa, y esto que he nacido fuera de Palestina, pero en condiciones normales, lo que te digo, que tenía que haber nacido en Palestina, en Jaffa. Y desde entonces empieza la colonización de Palestina. En 1967 ocupan el resto de Palestina, lo que es Cisjordania y lo que es Gaza, y desde entonces empiezan con la limpieza étnica. Desde 1948 ya han empezado con la limpieza étnica. Querían Palestina, la tierra palestina, pero sin población palestina, sin los nativos palestinos. Y esto es lo que están haciendo actualmente en Gaza. El 7 de octubre, el 8 de octubre empezaron un genocidio, empezaron a bombardear Gaza de manera que han caído más bombas en Gaza en estos 6 o 7 meses que no toda la Segunda Guerra Mundial.
Y es mucho decir esto, es mucho decir, sí. teniendo en cuenta que Gaza es un territorio, no llega ni a 400 kilómetros cuadrados, de norte a sur son apenas 40 kilómetros y de ancho son entre 6-7 kilómetros y 13-14 kilómetros, o sea, son 365 kilómetros cuadrados. O sea, yo diría, si no me equivoco, que es el doble de la superficie de Barcelona. Es como dos Sí, Barcelonas. sí, es como el Maresme, una comarca aquí en Cataluña. Uh-huh. Es una tierra muy fértil, muy bonita, los que lo han visto, los que lo explican. Yo no lo he visto, no he tenido este honor, pero es una zona donde han vivido en paz a lo largo de toda la historia. Es que en Palestina siempre se ha vivido, los palestinos han vivido con armonía. Con armonía quiere decir, cuando hablo de los palestinos, hablo de los palestinos cristianos, los palestinos judíos nativos de Palestina y los palestinos musulmanes, que eran la mayoría. Pero bueno, siempre han vivido con armonía, en paz. Y si quieres hacer un poco de historia breve, muy breve, los últimos 400 años o durante 400 años Palestina ha estado gobernada, colonizada por el Imperio Otomano, el Imperio Turco, desde el principio, desde el comienzo del siglo XVI, desde 1507 aproximadamente, al comienzo del siglo XVI, hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, en 1914, seguían bajo el dominio del Imperio Otomano, la zona de Palestina estamos hablando, bueno, Palestina y todo Oriente Medio y una gran parte de África y Europa incluso dominaba el Imperio Otomano. Y la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, que era entre los aliados, por un lado los ingleses y los franceses, y los alemanes por otro lado. El Imperio Otomano, el Imperio Turco, se junta, se alía con los alemanes y los alemanes pierden la guerra y el Imperio Otomano se desmorona, se deshace. Entonces los que han ganado la guerra se quedan, se reparten el pastel, se reparten el botín y Palestina queda bajo el dominio de los ingleses. Palestina queda una colonia inglesa. Una colonia de los hijos de la Gran Bretaña. Pues exactamente, porque bueno, se lo habían repartido entre los franceses, que los franceses se quedaron otra parte, la zona del norte de Palestina, la zona de Siria, el Líbano, y lo que es Jordania, Palestina, Jordania, Irak, etcétera, pues se quedaban bajo el dominio inglés. Y se quedaron bajo el dominio inglés hasta 1948, que es la Nakba, que es la proclamación del Estado, de forma unilateral, la proclamación del Estado de Israel. Durante este tiempo, durante estos 30 años aproximadamente, los ingleses favorecían la entrada de los judíos de todo el mundo y a la vez los protegían, los entrenaban, los armaban. Y en 1947 dicen, bueno, pues nosotros nos largamos, ya queremos finalizar la colonización de Palestina, y se largan y todas las municiones, las armas que tenían, las municiones, lo entregaron a unas bandas terroristas entonces, los judíos entonces, y hubo un simulacro de guerra, hubo un simulacro de guerra que ganaron los ingleses, bueno, con armamentos inglés, y se ha proclamado la creación del Estado de Israel, que coincide con la Nakba que decíamos que la expulsión de mis familiares, de mis padres, de mis hermanos y 800.000 palestinos más. Esto fue en 1948. Siguió la ocupación en 1967 para ocupar Cisjordania, que quedaba, y la Franja de Gaza, y la Franja de Gaza desde que se crea. Bueno, es que, claro, los europeos, los occidentales, los norteamericanos decían a los palestinos, ¿por qué no hacéis unas elecciones democráticas como en Occidente? Y los palestinos al final hicieron unas elecciones democráticas y en el año 2006 ganan un partido político
Sí. que es Hamas, y iba a gobernar, Hamas iba a gobernar, pues los que han ganado las elecciones generales. Además eran elecciones limpias, transparentes, bajo inspección y observación de observadores internacionales, y como que los que han ganado la guerra no les han gustado ni a los americanos, ni a Occidente, ni a Israel, pues hicieron Los un que han bloqueo. ganado las elecciones. Sí, jamás han ganado las elecciones nítidamente, Sí. democráticamente, en el 2006. Y Bueno, porque es que Hamas es mucho más que un partido político. Yo siempre digo lo mismo, si me equivoco, corregirme, por favor. Pero yo tengo entendido que Hamas también proporciona escuelas, da alimentos, es como una red de apoyo, en este caso con una ideología religiosa detrás, No, pero aquí, es una red de apoyo, como aquí está Cáritas, por ejemplo, que vendría Hamas, es el Cáritas del Islam. Si lo digo mal, corrígeme, ¿eh? No te dé miedo. no, lo dices muy bien. Fíjate, aquí en España estoy hablando. En España tenemos una cobertura social fabulosa. Afortunadamente vivimos en un país, dentro de lo que cabe, muy Bueno, justo tú eres socialmente. médico, bien lo sabes, Sí. lo que cubren. Tenemos una sanidad gratuita, tenemos un subsidio de paro si te quedas sin trabajo, hay becas, ayudas. Bueno, en Palestina no había nada de todo esto. Entonces, jamás, como una sociedad, como una asociación de aspecto religioso, es como Cáritas lo que has dicho Sí. tú, pues son los que ayudaban a familias que necesitaban una operación o una intervención quirúrgica de un familiar o no llegaban a final de mes, pues esta asociación de Cáritas pues les ayudaba. Y cuando hubo las elecciones en el año 2006, pues ganaron porque eran favoritos del pueblo. Aquí en España, si no tuviéramos esta cobertura social, afortunadamente, y que los únicos que apoyarían al pueblo son Cáritas diocesanas, Sí. que son de aspecto religioso también, y que hubiesen unas elecciones democráticas y limpias, estoy seguro que ganarían las elecciones Cáritas diocesanas. Porque al final Sí. el pueblo es quien ve que hace algo por ellos. Claro, es lógico. Entonces, desde el 2006, pues ha habido este bloqueo porque no les gusta a Israel, ni les gusta a los americanos, ni a Occidente, un bloqueo, y no solamente un bloqueo, sino un bloqueo, y cada 2 o 3 años, pues había un bombardeo sobre Gaza. Fíjate que ha habido un bombardeo en el año 2008, al año siguiente de ganar la selección, ya casi. Un bombardeo, ataques en el 2008, en el 2009, en el 2012, en el 2014, en 2017, 2018, 2019, 2021 y en mayo de 2023, y lo que está pasando desde hace 7 meses. Ha habido 10 ataques en apenas 16 años. Hay jóvenes que han nacido... 10 ataques, acabé de recordarlo, sobre población civil desarmada. Sí. Porque no hay un ejército palestino, no existe. No existe el ejército palestino. Todos los ataques del ejército de Israel van sobre la población palestina desarmada. Sobre población civil. Además, Correcto. allá no hay ni túneles, no habían refugios, no había metro como aquí en Barcelona o Madrid como para protegerse, esconderse, pues no había nada. O sea, de que la gente estaba a despensas de las bombas. Sí, recordemos que los túneles son en gran parte sobre todo para protegerse, pero también déjame añadir una cosita que no tiene nada que ver, ahora volveremos a tu tema, que aún no he saludado a la gente. Yo soy un programa muy punky, como ya verás, pero en algún momento tenemos que decirle a la gente bienvenidos y bienvenidas. Pues estamos en Prohibido Trabajar con nuestro amigo Ibrahim, estamos en el Gran Club RDM que siempre nos acoge y como bien decía, hoy tenemos la suerte de hablar con un palestino que conoce muy bien su historia y que nos ayuda a no perder el foco delante de este conflicto que a mucha gente le parece tan complejo, pero que en realidad
no lo es tanto cuando sabes un poco lo que ha pasado. De hecho, todo lo que dices conflicto se puede reducir en una palabra: ocupación. Sí. Ocupación. Colonización. Colonización, ocupación. Y muchas veces los palestinos tenemos un lema, que el último día de la ocupación será el primer día de la paz. Y esto lo repetimos todos los palestinos todos los días. Cuando te dicen, ¿y cómo puede haber paz en Palestina? Señor, acabemos con la colonización, con la ocupación. Mientras haya ocupación, habrá resistencia. Claro. Pero es que esto es ley natural de la vida, ley natural que ha pasado en muchos países, en todos los países que han sido ocupados, colonizados, pues el pueblo ha resistido. Sí. Y ha habido paz cuando finalizaba la colonización o la ocupación. Y también el colonizador siempre llamaba terroristas a quien resistía. Esto es muy importante decirlo. Esto yo quería matizar, sí. Porque estamos, ahora mismo se ha banalizado mucho todo el concepto de terrorismo. Estamos en un punto que yo siempre lo pongo como ejemplo de ridiculez. El proceso independentista catalán, hubo un momento que eran todo manifestaciones pacíficas y nunca hubo nada. O sea, tan es así que fueron a hacer una manifestación a Bélgica y los diarios belgas destacaban que habían dejado la calle, unos manifestantes catalanes habían dejado la calle más limpia de lo que se la habían encontrado. Porque en Cataluña cuando se manifestaban había el lema de ni un papel al suelo y entonces lo recogían todo. Incluso así el gobierno español intentó poner a un grupo de personas pacíficas en Cataluña que solo se manifestaban y hacían butifarradas y calzotadas a favor de la independencia, intentó ponerlos como grupo terrorista. Yo llevo más de 50 años aquí en Cataluña. Me siento más catalán o tan catalán como palestino. Tan catalán como palestino. Y a veces te lo dicen, pues, oye, ¿y tú cómo te sientes? Y alguna vez hasta lo he dicho, de que yo tengo un pasaporte español, yo tengo la sangre palestina y tengo el corazón catalán, porque es la realidad. Con esto quiero decirte que ni punto de comparación la situación de Cataluña, afortunadamente como vivimos aquí en Barcelona, en Cataluña, que no lo que está pasando en Palestina. No se pueden comparar. Yo lo decía como ejemplo de ridiculez. Sí. Qué ridículo que a un catalán que lo más grave que habrá hecho es poner una pegatina a favor de la independencia en algún lado, lo consideren terrorista. Eso lleva a decir que no hay una definición clara del terrorismo, sino que es algo con lo que los estados juegan para manipular a su favor. Esto seguro. Y estas etiquetas se colocan según lo que interese. Claro. Por ejemplo, durante la ocupación, la colonización de Argelia por parte de los franceses, pues durante 130 años los argelinos, la población civil, protestaba y resistía la ocupación de los franceses. Entonces los franceses decían, estos terroristas argelinos. Sí. Y eran resistentes, hasta Claro. que echaron a los franceses fuera y en 1960 pues tuvieron su libertad. Bien, durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes ocupan Francia y han habido franceses que resistían contra la ocupación francesa. Entonces los alemanes decían, estos franceses son los terroristas. Imagínate, es que claro, la etiqueta te puedes colocar como quieras, a quien quieras y cuando quieras, cuando te interese. O sea, ¿cómo pueden ser los franceses a la vez opresores y 4 días después se convirtieron en terroristas solo porque resistían una ocupación ilegal de su tierra? Y los palestinos igual, los resistentes, la resistencia palestina que ha planeado
ha hecho estos túneles actualmente, que hay más de 500, hablan de que hay más de 500 kilómetros de túneles bajo tierra. Fíjate que Israel, desde el día 7 de octubre o el 8 de octubre, decía, nosotros entraremos un par de días, una semanita, pues vamos a acabar con la resistencia de Hamas, vamos a liberar a los 130 o 140, no sé cuántos rehenes que había, y volvemos y sin despeinarse. Esto es lo que dijo el cabrón de Netanyahu. Bueno, cabrón no, es mucho más que un cabrón, es asesino y ahora le van a perseguir por el Tribunal Penal Internacional. Y ahora. Sí, él y todos los generales y los otros generales que le siguen y los ministros de guerra, los ministros extremistas que están en su gobierno, y ojalá fuese cierto y ojalá sea pronto, muy pronto. Hay muchísimas presiones sobre el Tribunal Penal Internacional para que no declaren como fugitivos a estos o como wanted, como declarados en fuga. Es que el mundo está, no, a ver, unánimemente no se puede decir, pero la mayor parte del mundo está con Palestina, está apoyando más bien a Gaza. El problema es que los pocos aliados que tiene Israel son los más poderosos, como los Estados Unidos, que precisamente ayer y estos días han estado deteniendo y inflando a hostias a su población que se está manifestando en contra del genocidio en Gaza. Bueno, habría que distinguir dos cosas. Una cosa es el gobierno, sobre todo los gobernantes occidentales, y otra cosa es la población. Sí. Normalmente el pueblo es noble en todas partes. Normalmente aquí en Cataluña, en Occidente, en Estados Unidos, el pueblo es noble. Lo puedes manipular todo lo que quieras, pero al final no puedes engañar lo que dicen, no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Puedes engañar alguna parte del pueblo todo el tiempo o todo el pueblo un tiempo determinado, corto, muy corto. Sí. Esto es lo que está pasando actualmente en Estados Unidos. Las universidades, hay más de 60 universidades en Estados Unidos que están acampados, están haciendo esta rebeldía en contra de lo que está pasando en Palestina, y esto es lo que pasó precisamente a finales de los años 60, 1960, estamos hablando del siglo pasado, cuando se rebelaron los universitarios en contra de la guerra de Vietnam y acabaron finalizando y perdiendo la guerra de Vietnam y saliendo de Vietnam los americanos. Quiero decir, esos son buenos presagios porque los estudiantes universitarios actualmente que están protestando por el genocidio que está pasando en Gaza, estos estudiantes son los que votan hoy, pero son los que gobernarán mañana, porque el sionismo es un movimiento político que dedica muchísimos millones al año a Israel como para engañar, como para comer el coco, para explicar mentiras, para camuflar, para sesgar las noticias, precisamente lo que no interesa, pues para que no salga a las noticias, para que no salga en público. Muchas veces... Mira, yo te cuento una historia. No sé si conoces a Carla Romeu, el dibujante que trabajaba en El País. Él hizo una viñeta. Hace años. Él hizo una viñeta en 2013 a favor de Palestina, diciendo que, bueno, era era su personaje, el Miguelito, que hablaba con un judío, que entonces el Miguelito le preguntaba, ¿cómo puede Israel saltarse todos los derechos humanos constantemente sin que nadie diga nada? Y entonces el sionista decía, bueno, nuestro buen dinero nos cuesta. Y entonces, ya está, es eso, ¿eh? O sea, muy sencillo. A mí tampoco me parece excesivamente fuerte, porque con todo lo que pasa hay cosas más fuertes. Pero el embajador de Israel, a las 12 de la mañana del día que salió, ya había pedido su cabeza. Y lo echaron inmediatamente del diario. Esa es la realidad con Israel, que si dices algo
en un medio, porque ellos tienen gran control de los medios aquí en España, en Europa y en Estados Unidos, si dices algo que no les interesa a ellos que se diga, enseguida te cierran la boca, te echan y ya está, y Seguro. estás silenciado. Seguro. Fíjate que invierten más de 1.500 millones de dólares al año para lo que tienen las o sea, la publicidad, Sí, para que no se sepa el concepto del sionismo, para camuflar, para tapar los crímenes del gobierno de Israel, de las fuerzas armadas, de los militares israelíes. Gastan 1.500 millones de dólares al año. O sea, es una borrada de millones precisamente para comprar cualquier periodista que quiera decir la verdad. Además, fíjate lo que está pasando actualmente en Gaza. En Gaza están bombardeando hospitales, están bombardeando universidades, escuelas, sitios de culto, lugares de culto. Están bombardeando ambulancias, pero sobre todo lo que no quieren es que se sepa la verdad. Han asesinado a más de 100 periodistas, tienen otros tantos detenidos, sí. y otros tantos heridos también, precisamente porque son los que dicen la verdad. No quieren que se sepa la verdad, y menos en directo lo que está pasando. Hay varias cadenas de televisión que emiten en directo la guerra. Esta es una guerra que nadie puede decir que no lo sé, que no lo he visto, porque la muerte de los civiles, la muerte de los niños, el asesinato de las mujeres, de los 34.000 hay más de 20.000 que todos son niños y mujeres, Sí. inocentes, civiles que no llevan ningún tipo de arma. Además, hay más de 350.000 militares israelíes que están luchando en Gaza en contra de 15 o 20.000 militantes resistentes. O sea, es que no pueden ni con 15.000 militantes, no pueden ni 15.000 personas o 20.000, que son los jóvenes que están resistiendo, son los que están enfrentándose en contra de estos 300 o 350.000 militares. Y no solamente militares, sino militares armados que tienen toda la munición que quieren, porque hay un puente aéreo que a diario aterrizan un montón de barcos, que aterrizan un montón de aviones con munición de Estados Unidos. ¿Y qué necesitáis? 20 aviones, toma, 300 balas, toma, 4.000 tanques, toma. Quiero decir, los civiles palestinos, la resistencia palestina está luchando en contra de Estados Unidos y Israel juntos, y Occidente juntos, porque también el 20% de las armas, de las municiones que llegan a Palestina, llegan de Alemania también, de Alemania, Italia. España también no vende armas. España compra armas, compra y vende armas a Israel, pero no envía armamento directamente como Estados Unidos o como Alemania. No. Bueno, de momento tenemos un gobierno, afortunadamente, dentro de lo que es Occidente, pues se le puede exigir un poquito más, porque todavía hay intercambio de compra-venta de armamento, que es lo que nosotros aquí en todas las manifestaciones, reclamamos, todas las declaraciones, reclamamos que no se venda, que no se compre armamento de Israel. Bueno, y esto está pendiente. El presidente español, el Pedro Sánchez, quiere reconocer al Estado palestino, pero también, fíjate, al Estado palestino, ¿dónde van a crear un Estado palestino? Porque después de los acuerdos de Oslo han repartido Cisjordania, lo han repartido en la zona A, B y C, y actualmente en Cisjordania hay más de 200 colonias, 200 asentamientos ilegales, hay más de 700 colonos, 700.000 colonos hay. Entonces, ¿dónde vas a crear este Estado palestino? El Estado palestino lo que pretenden es crearlo en 224 islotes separados entre sí, de manera que para salir de un pueblo para ir al otro que está a 15 kilómetros, pues tienes que salir
de una frontera, aduanas, visado para volver a entrar a otro pueblo, a otro país, en este caso Palestina. O sea, tienes que atravesar Israel y después llegar a Palestina otra vez con otro islote de 10 o 15 kilómetros cuadrados, no llega. O sea, de un pueblo a otro, como de ir de aquí a Esplugas o de aquí al Hospitalet, pues tienes que salir de un estado y entrar en otro. Quiero decir que la creación de un estado palestino es imposible, no es práctico. O sea, de que no se puede crear un estado palestino en un fragmento. En estos fragmentos, fíjate en un mapa aquí que te enseño, aquí estos son en Cisjordania donde se pretende crear el Estado palestino. Estos son, es que aparte de que es menos del 12% del territorio palestino histórico. En menos del 12% de Palestina histórica, pues encima fragmentados en 224 islotes, 224 zonas separadas, y pretendes crear un estado palestino. Yo personalmente, y mucha gente también piensan igual, de que la solución práctica es como en Sudáfrica cuando se acabó, cuando abolieron el apartheid, la discriminación racial, y llegaron a la conclusión de que un ciudadano, un voto. Porque en Palestina histórica viven 7 millones de palestinos nativos. Y hay otros 7 millones de judíos que algunos han nacido en Palestina, esto sí, pero muchísimos acaban de llegar a Palestina. Pero bueno, que hagan elecciones democráticas en territorio Palestina, en Palestina histórica, y que gane quien gane. O sea, de que hay 7 millones de votos para palestinos nativos, que podemos tener pues la mitad de un hipotético parlamento que no practique el apartheid, que no practique la segregación racial. Bueno, democrático de verdad. Sí, porque es como en Sudáfrica. Decir que Israel es la única democracia de Oriente Medio es una falacia muy gorda. Es una mentira gorda, gordísima. Una mentira porque cochina. puede que tengan una democracia entre ellos, posiblemente, pero es que entre la mitad de la otra población que viven en Palestina histórica, en territorio palestino, viven bajo gobierno militar, bajo una disciplina militar, porque un palestino que tenga más de 12 o 13 años ya le pueden juzgar militarmente y meter en la cárcel. Fíjate, a veces he leído, y también podría ser lógico, que esta operación del 7 de octubre que hicieron la resistencia palestina, lo que pretendían precisamente liberar a los presos palestinos que llevan muchísimos años en cárceles israelíes. Fíjate que la estadística dice que desde 1967, después de la Guerra de los 6 días que ocuparon Cisjordania y Gaza, pues desde 1967 Israel ha presionado a 1 millón de palestinos. 1 millón de palestinos representa el 25% de la población. El 25% de la población ha estado detenida por las fuerzas de ocupación israelíes. Pero esta misma estadística, si la hacemos entre jóvenes varones entre 15 y 50 años, pues el 48% de ellos han estado detenidos y presionados. Quiere decir que la mitad de los jóvenes varones han estado detenidos. Actualmente hay más de 9.000 detenidos ya en las cárceles israelíes. Y estos detenidos, pues la resistencia palestina buscaba una forma de poderlos liberar. Hay algunos que tienen 2, 3 y 4 cadenas perpetuas, o sea, de que estos morirán en la cárcel. Y a veces por capricho, o sea, de que por defensa propia, a veces no, es que no existen los juicios justos contra los palestinos. No existen, porque quien los juzga es un militar, y este militar pues ya lleva el odio en su sangre, o sea, de que es un militar sionista. Sí.
Sí, sí, Tal quiero cual. decir, este militar ya tiene la sentencia antes de ver al preso, antes de verle al detenido, ya tiene la sentencia hecha ya, o pensada, o- bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hay allá. Y Bueno, como los juicios aquí con Franco, que sí, tú ya sabías que tenías la sentencia antes de llegar al juicio sí, y que ya eran pasa una esto. farsa. Pero es que también lo triste es que allá los jóvenes, hay muchos niños en la cárcel, muchos jóvenes, chavales, jóvenes en la cárcel. Y estos jóvenes es que son inocentes, es que no tienen es que es la resistencia, porque miraba mal a un colono, o sea, de que le pueden meter en la cárcel. Bueno, a ver, es que, o sea, antes de que hablábamos de la definición de terrorismo, para mí no hay más definición de terrorismo que el Estado de Israel. Quiero decir, ¿de verdad creéis que hay, a ver, el mundo es muy grande, pero pocas poblaciones hay que sufran tanto miedo del Estado al cual, entre comillas, pertenecen como la población palestina respecto a Israel? La arbitrariedad es total por parte de los fanáticos colonos que viven en Cisjordania. Por- Y más actualmente, desde hace 6 o 7 meses después de octubre, después de lo que pasó en octubre, pues los fanáticos entran a los pueblos para maltratar, pegar, asesinar y robar a los palestinos. Fíjate, el terrorismo de colonos sí, sí, este. hace poco entraron a una ciudad, un pueblo pequeño, Hawara, y han quemado a más de 100 casas. Han quemado 100 casas y con la protección de la policía israelí. O sea, de que ¿a quién vas a protestar? ¿Quién te protege allá de los colonos fanáticos? Nadie, ¿eh? Nadie. Además, siempre han estado como fanáticos y como agresivos y ahora fanáticos agresivos y armados. Sí, sí. Bueno, es que, a ver, tú lo sabrás mejor, pero me han dicho que gran parte de los colonos que ahora están enviando a Cisjordania para comerse el territorio palestino son precisamente los más fanáticos y los más fascistas de todo el arco sionista, podríamos decirlo así. Sí, porque los que ocupan las colonias, los asentamientos ilegales en Cisjordania, mmm, muchos de estos van porque construyen una colonia, un asentamiento, y para que sobrevivan, para que vivan allá los colonos, pues les dan muchísimas facilidades, ayudas, becas, les dan, les regalan las casas casi. Y otros, por convencimientos religiosos, sí que van allá pensando de que es la tierra prometida, Palestina. Y estos son los peores, o sea, los que van allá porque tienen una casa más barata que no en Palestina del 48, dices, bueno, estos son colonos y se busca la vida, pero es que los que van allá de forma, con convencimiento religioso, todavía son mucho más fanáticos, mucho más agresivos con la población palestina civil, con la población civil palestina. Pobres palestinos que viven allá, no sé cómo viven y cómo resisten. No sé cómo viven y cómo resisten, porque es complicado vivir allá. Hoy en día es complicado y máxime que económicamente les están ahogando, les están estrangulando, les están impidiendo poder ejercer su trabajo normal. O sea, de que muchos palestinos trabajaban dentro de Israel para ganarse el jornal, pero es que ahora ya no pueden trabajar, ya no les han retirado los permisos para poder entrar a trabajar en las empresas israelianas. Y la economía palestina cada vez las están estrangulando, están ahogando, los están poniendo más difícil todavía. Es complicado vivir allá. Con todo esto, a pesar de todo esto, resisten los palestinos y tienen la esperanza de que haya libertad, de que haya paz y de que haya justicia. Esto es lo que esperamos, esto es lo que pretendemos desde aquí, haciendo lo que podamos aquí y a la vez el Tribunal Penal Internacional y la Corte Penal Internacional que tiene que emitir una sentencia pronto,
una sentencia pronto y a ver qué es lo que pasa. También tenemos la esperanza de la población civil occidental, porque hoy en día se están moviendo los estudiantes universitarios y esta es una buena señal en la buena dirección en que habrá justicia. Seguro que habrá justicia. Y he visto antes todas las manifestaciones que habían a favor de Palestina en Estados Unidos, y iba a buscar el número de universidades ocupadas a favor de Palestina. En Canadá, en Francia, en España este fin de semana van a empezar otra. Sí. Y en Japón. Pues mira, Ibrahim, has encontrado tú antes que yo el dato de las acampadas. Cuéntamelo, por favor. 120 universidades entre las que en están Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y más sitios, ¿eh? En el Cairo, en Beirut, la Universidad de Valencia, sé que hace 2 o 3 días que ya están así, ¿no? Sí. En Kuwait, en Berlín, en Buenos Aires, en Quebec, en París, la Sorbona de París. En pocas palabras, en todo el mundo. Bueno, 120 universidades mundiales y seguramente se adherirán algunas más también poco a poco. Es que cuando hay un movimiento... Esperemos poder contar de aquí poco que otras universidades se han ido añadiendo. Sí, y supongo que en España no tardarán mucho, espero que no tarden mucho en empezar a hacer algunos movimientos también aquí. Yo tengo la esperanza en que los universitarios españoles no son menos que los norteamericanos, franceses, japoneses, canadienses. Espero que no. Sí. Estudiantes, espabilar, a ocupar universidades. Sí. Bueno, simplemente llamar la atención a que aquí hay un genocidio, aquí hay una limpieza étnica, aquí están muriendo unos inocentes, gente civil, que se derrumba la casa encima de sus cabezas. Fíjate, actualmente, la última estadística son más de 34.000 los muertos. Estos están contados con cuerpo presente, y hay unas 10.000 personas que llaman desaparecidas porque no han podido recuperar su cuerpo, que está debajo de las ruinas de su casa. Y también hay más de 76.000 heridos. 76.000 heridos después de haber bombardeado muchos hospitales. Es que en Gaza actualmente no funciona ningún hospital de pleno rendimiento, ninguno. Y los únicos que funcionan, que son 2 apenas hospitales, y no dan abasto. No dan abasto porque cada día, las estadísticas, si ves la prensa, la veo cada día, en 24 horas te dicen de que pues han asesinado a 40, 50, 60 ciudadanos civiles, inocentes, y han herido a otros 60, 70, 80. Y los desaparecidos pues están debajo de las ruinas de sus casas. Más del 85% de los edificios en Gaza, más del 85% están declarados en ruinas, o total o parcial, que no son servibles como para poder volver a vivir allá. Y esto no puede durar más. Esta semana he leído un artículo de la ONU en el que hace una valoración sobre las destrozas en Gaza y dice que para recuperar todo lo que Israel ha destruido en Gaza en los últimos 7 meses hacen falta 14 años, lo has leído tú también, 14 años de reconstrucción. Me dejó impresionado. Y hay un detalle que yo creo que tenemos que destacar, porque aquí en Europa no se dice mucho, pero en Yakarta y en Kuala Lumpur, si no me equivoco, que también compartir religión, las manifestaciones a favor de Palestina son como aquí las de favor de la independencia, son de millones y millones de personas saliendo a la calle a favor de Palestina, que yo lo veo a través del Twitter de Palestina Hoy, que es un perfil de Twitter que también tienen cuenta de Telegram que os recomiendo seguir. Y si tú conoces otro medio, también dilo, por favor, porque siempre está bien conocer fuentes de información. Y desde ahí yo veo manifestaciones en países asiáticos que comparten el Islam como religión, pero de millones y millones de personas en la calle a favor de Palestina. Fíjate, en Londres
cuando empezó la masacre en Gaza, han salido medio millón Sí, sí. medio millón de manifestantes en las calles de Londres y hablaban de que ni cuando el Brexit salían tantos, ni cuando el Brexit salían Sí. tantos manifestantes en Londres. En París salían muchos, muchísimos, y esto que está prohibido, levantar la bandera palestina, llevar la cofilla, hablar de Palestina, a pesar de todo esto, salían muchísimos. Aquí en Barcelona, a las 3 semanas... En Berlín también Sí, lo en tienen Berlín prohibido también. y siguen saliendo. Sí, siguen saliendo, siguen saliendo. Eso cabe decir que es una vergüenza. Para todos los que somos europeos es una vergüenza ver que en nuestro continente, que no es un continente, que al final solo es un grupo de amiguetes capitalistas, en la Unión Europea, se está recortando brutalmente la libertad de expresión para hablar a favor de Palestina. Bueno, esto lo de la democracia también es un poco de falacia, Sí. porque democracia a medida, democracia cuando me interesa, democracia cuando no tengo presiones de la fuerza mayor, o sea, cuando, cuando la OTAN dice, bueno, la OTAN quien la gobierna son los Estados Unidos, Sí, sí. y quien gobierna el Congreso de los Estados Unidos es el movimiento, el lobby jueu, el lobby Sí, sí. judío. Pues los sionistas cuando mandan y dicen, pues no queremos manifestaciones, pues hay que obedecer. Además, la mayoría es lo que te decía antes, la mayoría de las agencias de noticias, de los canales de televisión, etcétera, son de dominio judío. O sea, de que este lobby, cuando sale una información que no interesa, pues no la publican, así de fácil. Y si no, la camuflan, la sesgan, la cambian, la modifican, y cuando es muy fuerte, la publican. Pero este juego ya no les vale porque hoy en día en Palestina o en todo el mundo, cualquier ciudadano que lleve un móvil como este Sí, sí. es un periodista en potencia. Porque lo que está pasando en Palestina, al momento, aparte de los canales de televisión que también se emiten y transmiten en directo lo que estás viendo, cómo explota una universidad, cómo bombardean un hospital, cómo asesinan a unos jóvenes y cómo cae encima de las cabezas todo un edificio entero de 10 o 12 plantas. Sí, sí. Esto se ve, además se ve en directo, en momento, ya se ve. Pues hoy en día cualquier ciudadano palestino puede filmar, grabar un acto y enviarlo al momento te llega, o sea, de que pueden enviarlo. Hoy en día, o sea, el lobby judío, todo este poder de las agencias interesadas en publicar lo que les interesa, sesgar lo que no interesa, camuflar, modificar la noticia si es que interesa, pues todo esto ya no pasa, porque hoy en día todo el mundo puede enterarse de la verdad. Y esta guerra, lo que está pasando, que yo no la llamaría guerra, la llamo un genocidio, Es una que es limpieza un étnica. genocidio. Porque una guerra es cuando hay dos ejércitos que se están peleando. Yo tengo una pistola y tú tienes una pistola. Este señor tiene un tanque y el otro señor tiene otro tanque. Es que los palestinos no tenemos ni tanques, ni aviones, ni yo qué sé. Están luchando de la forma más primitiva, con los armamentos que fabrican de la forma más primitiva, y con todo esto no pueden con ellos. Con todo esto no pueden con ellos. Seguramente Israel saldrá pues derrotadísima de Gaza. Además, hoy en día la censura militar israelí es férrea, es grandiosa esta censura, porque no publican todo lo que está pasando en Gaza de verdad, no lo publican. No lo publican porque no interesa. Porque no interesa. Porque cuando te dicen han muerto 4 militares, multiplica por 10. Multiplica por 10. No son 4, son mucho más. Sí, porque hay más de 1.200 tanques, los han destruido la resistencia palestina. Y 1.200 tanques, calcula 4, 5 o 6 militares por cada tanque que hay, pues ya van 4 o 5.000 solo de tanques, solo en tanques. Y calcula lo que han muerto también fuera de los tanques, o sea, militares que allá iban a asesinar a ciudadanos inocentes, pues los han cazado como moscas también. Bueno, pero es que es increíble todo el dinero que gasta Israel en defensa. O sea, es alucinante, o sea, no tiene
ninguna clase de lógica que gasten tantísimo dinero en defensa. Por ejemplo, antes lo has dicho tú, que se han lanzado más bombas sobre Gaza que en toda la Segunda Guerra Mundial. Hace poco yo vi una estadística que decía cuántas toneladas de bombas han caído sobre Gaza, y eran cifras que te ponían la piel de gallina. Actualmente a Israel le cuesta la guerra 300 millones de dólares diarios. Joder. 300 millones de dólares diarios. Israel tiene una población de unos menos de 10 millones, ¿no? 7 millones hay de palestinos nativos que viven en Palestina histórica, y hay 7 millones de israelíes que algunos han nacido en Palestina, en Israel, sí, en tierra palestina, y otros que acababan de llegar ayer, antes de ayer, el mes pasado, el año pasado, aunque ahora ya hay que contar con lo que es la inmigración inversa. Sí. Porque muchos europeos han llegado a Palestina cuando les han prometido casa, trabajos, prosperidad, dinero, paz, y resulta que donde viven este colono que acaba de llegar, pues le aparece un palestino a decirle: esta casa es casa de mis padres o de mis abuelos, y le preguntan: oye, tú, esta casa, ¿a quién la has comprado? ¿Quién te la ha regalado? Esta casa es de mi abuelo, no es tuya, porque mi abuelo no te la ha regalado, ni te la ha alquilado, ni te la ha cedido, tú la has quitado por la fuerza, sí, por lo cual esta casa me pertenece a mí como palestino y no a ti que acababas de llegar. Es igual, de Rusia, de Rumanía, de Holanda, o de Francia, o de Estados Unidos. Pues, sí, sí. Entonces, este colono que acaba de llegar a Palestina, pues no sabía nada de todo esto, porque le habían prometido la prosperidad, la paz y el dinero y el trabajo y todo esto, y resulta que vive en una casa, en un territorio que no es suyo, que es robado a un ciudadano que todavía vive, y si no vive el dueño, vive el hijo, y si no el nieto, y la está reclamando, y la está reclamando. Sí, o sea, sí. la inmigración inversa, hay muchos que acababan de llegar a Palestina o ya habían estado judíos que han llegado a Palestina, están regresando a sus países. Aparte de que muchísimos israelíes que tienen el pasaporte israelí conservan, más del 90% de los que viven allá, conservan la doble nacionalidad. Si es un argentino, si es norteamericano, si es ruso, conserva su pasaporte. Le dices: oye, ¿y para qué quieres el pasaporte francés? Bueno. Dice: por si acaso. Porque donde vengo yo, pues tenía mi casa, tenía mi pueblo, tenía mi gente, y llego aquí y no sé qué es lo que pasará. Y ven lo que ven y dicen, valoran, a ver, ¿me quedo o no me quedo? Y muchos se están largando después de esto. Mira, hay un documental que no tiene nada que ver con Palestina, pero hubo un detalle que me dejó bastante impresionado. Como bien te imaginarás, a mí me gusta mucho la radio, como estamos haciendo ahora radio sin cámaras ni ningún tipo de cortapis audiovisual, radio pura y dura, el sonido. Y hay un documental que se llama Mike and the Mad Dog, que trata sobre dos locutores deportivos de Estados Unidos que tenían mucha química entre ellos y fueron de los más grandes de la radio a finales de los 90, principios de los 2000. Justo, más o menos a la mitad del documental, aparece el tema de las Torres Gemelas. ¿Sabes? Que hubo el atentado, claro, que las Torres Gemelas se cayeron y tal. Y esa noche los israelíes, los judíos sionistas que viven en Estados Unidos, empezaron a llamar a la radio diciendo que si Estados Unidos entraba en guerra con Israel, ellos serían los primeros en llenarse el cuerpo de bombas y ponerse a matar americanos. Gente que es nacida en Estados Unidos, que ha vivido siempre en Estados Unidos, y bueno, siempre no, porque en Estados Unidos es muy difícil que la población blanca haya vivido siempre, ya que fue una colonización británica, pero cuando decimos siempre ya nos entendemos, que digamos que sus padres y ellos ya nacieron allá. Y me dejó, la verdad es que bastante impresionado, que solo por la idea de un Estado en el cual muchos reconocían no haber estado nunca,
pero la idea la idea sionista que está dentro de la cabeza de las personas judías que creen en el sionismo es como una idea muy, muy radical, extremadamente radical. Tanto es así que matarían a sus vecinos y a sus amigos de toda la vida si Estados Unidos entrara en guerra por Israel. Y llamaron a la radio para decirlo, y no uno, sino cientos. A mí eso, o sea, en medio de un documental de deportes, ellos lo destacan como el momento que más se han quedado impresionados, porque esto salió porque ellos decían, en este momento que Estados Unidos ha sufrido un ataque, lo que debemos es estar unidos como americanos, ya sabes todo este discurso patriota. Y salieron los otros a decir, sí, soy americano hasta el punto en que dejéis de apoyar a Israel, que entonces vamos a ir a por vosotros. Y se lo decían así. Entonces esto me sorprendió muchísimo. Hoy en día, fíjate, los universitarios, los estudiantes universitarios están pensando todo lo contrario. Muchos norteamericanos actualmente están pensando que los 30.000 millones que salen de los impuestos de los norteamericanos para apoyar a Israel, que es un estado lejano, digamos, pues dicen, pero es que en mi pueblo, en Estados Unidos, hay muchísimos que son pobres. Hay gente que se muere de hambre, hay gente que se muere de enfermedades porque no tienen seguridad social. Ahí, si no tienes una mutua, si no tienes un seguro sanitario, pues te puedes morir tranquilamente, a menos que seas millonario. Y entonces, muchos están razonando, dicen, pues, ¿por qué tengo que pagar 30.000 millones cada año a proteger un país, a proteger un estado como Israel, y los quitan de mis impuestos? Aparte de que ayer o antes de ayer, bueno, la semana pasada, la anterior, el Biden dice, bueno, les vamos a regalar otros 26.000 billones. Así es por la jeta. Bueno, pero ¿no se aprobaron 200.000 millones en conjunto para Ucrania y Israel? ¿Esto forma parte de esto? Es que yo me di cuenta la semana pasada, la semana pasada no, perdona, justo antes del ataque avisado que hizo Irán, porque Irán avisó y hizo un ataque muy lento. O sea, desde que avisó que haría el ataque sobre Israel hasta que llegó el ataque, ¿qué tardaron? 8 horas. Más. Enviaron los drones más lentos que tenían. Sí, bueno, 3 días antes ya habían avisado de que el sábado haremos esto y tal, sí. Pues después de este ataque avisado, el Congreso de los Estados Unidos aprobó 200.000 millones de dólares para Israel y Ucrania. Sí, tranquilamente les interesa. Son intereses. El Congreso norteamericano, ya te digo, está gobernado por el lobby judío y pobre de quien vote en contra, porque de entrada ya le llaman antisemita. Y hoy en día la gente sabe de que no puedes llamar uno antisemita cuando critica un gobierno que ha asesinado a 34.000 ciudadanos. No puedes llamar antisemita después de haber asesinado a tanta gente, herido a más de 76.000 personas, destruido todas las universidades, destruido más del 90% de las casas de Gaza, toda la población, los 2 millones y pico de gazatíes, de palestinos, les han trasladado hacia el sur y después han partido Gaza en 2 partes, la parte norte y la parte sur, y no pueden subir, no pueden volver a sus casas, aparte de que ni que volviesen pobres, ¿dónde se van a vivir? Pero ellos están dispuestos a volver, a pesar de todo, están dispuestos a reconstruir. Pues quitar las ruinas estas, pues cuesta, con aparatos y materiales, cavadoras fuertes, más de 2 o 3 años quitar las ruinas de las casas, y otros lo que decías, 14 años que hemos leído, 14 años para construirlo, pero llegará el día en que se construirá Gaza. Bueno, eso esperemos. Pues mira, ya estamos acabando el programa. No sé si te ha quedado algo más por decir, aprovecha. Simplemente decir que yo soy optimista. Sabemos que el pueblo palestino tenemos la razón, porque defendemos nuestra tierra. Y quien defiende su tierra, como en otros muchos pueblos, al final ganan. Cualquier ocupante extranjero que entra a tu casa,
que entra a tu tierra, al final tardan un día o dos, una semana o dos, un año o dos, un decenio o dos, pero al final se largan. Al final se largan. Y los palestinos tenemos la esperanza en que finalice la ocupación. Es lo que dijimos antes, de que el último día de la ocupación será el primer día de la paz. Bueno, ojalá llegue este último día de la ocupación y primer pronto. día de la paz. Espero. Nada, recordarle a la gente que estamos aquí en RDM, el Club Social, que siempre nos abre sus puertas para que podamos realizar este programa y que por eso hay vida en nuestro ruido. O sea, durante el programa habréis escuchado ruido de fondo, pero porque nosotros estamos aquí en un espacio abierto, conviviendo con otras personas y por eso es normal el ruido. Añadir para la gente que seáis catalanes y o todos los que seáis europeos, que en 2 semanas aquí en Cataluña y en un mes en Europa hay elecciones al Parlamento Europeo. Es muy importante votar partidos que no estén a favor de vender armas a Israel, que estén a favor de un alto el fuego en Gaza y que apoyen las demandas por crímenes de lesa humanidad contra Netanyahu y su gobierno. Y si no sabéis dónde hay manifestaciones y cómo podéis apoyar a Palestina, podéis buscar los perfiles de Palestina Hoy, los comités de solidaridad, el BDSM, Samidun. No sé si tienes alguna otra organización palestina que le puedas decir a la gente que sigan. Aquí en Cataluña tenemos la coalición Pro Complicitat amb Israel. Sí. Pues, y si no, entrar en la página de la comunidad palestina, que es palestina.cat. Exacto. Pro Complicitat, para todos aquellos que no sean catalanes, quiere decir basta ya de Basta de complicidad con Israel, sí. Correcto. Y bueno, os recomendamos que cada uno de vosotros vaya a la asamblea de su barrio o de su pueblo, que es la forma más sencilla de autoorganizar este tipo de luchas. Pues nada, si no tienes nada más que decir, muchas gracias por haber venido, Ibrahim. Muchísimas gracias, Arturo. Y si esta es una oportunidad de poder explicar, yo creo que lo he explicado todo, aunque si empezamos a hablar de Palestina tardamos días, semanas, meses hablando, ¿no? Sí, al y final no el programa dura lo que dura. Sí. Pero cuando quieras estás invitado y si un día te apetece podemos quedar un día a hablar solo de un tema, quedar otro día a hablar de otro. O sea, aquí en este programa nunca te van a faltar minutos para hablar de Palestina. Muchísimas gracias y gracias a todos los oyentes. Pues nada, gracias a ti por venir, gracias a todos y todas por escucharnos. Os recordamos que estamos en iVoox, en Spotify, en YouTube y que podéis darle al like y suscribiros, que eso siempre ayuda mucho al proyecto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y areu, areu.